Se inicia con esta frase que está en el libro Biografía del Poder dedicado a Zapata, de Enrique Krause, y que nos establece lo siguiente: lo que más atraía de Zapata, no solo a las mujeres, sino a todo el que lo conocía, era su carácter de charro entre charros. Dentro de las causas de la Revolución Mexicana, en 1910, parte de ellas es el movimiento campesino que se da en el estado de Morelos, que había sido escenario de efervescencia sociopolítica en la década de 1900 a 1910. Debido a la índole específica de sus recursos naturales, que facilitaban la producción de azúcar, la región de Morelos había visto incrementar los latifundios, es decir, las grandes extensiones de tierras concentrados en una sola mano, asociados a ese tipo de producción del azúcar, puesto que ésta requiere una gran concentración o extensión de tierra. La producción de azúcar, como estaba destinada fundamentalmente a la exportación, pues era objeto de especial interés para las políticas económicas del régimen porfirista, sobre todo cuando la plata sufría bajas en el precio. Por esa razón, el gobierno no solamente permitía, sino que favorecía y alentaba la severa explotación y el despojo de tierras que los trabajadores padecían a manos de los hacendados, con tal de hacer crecer la producción. Sin embargo, durante algunos años el estado de Morelos se había mantenido relativamente en orden, gracias a la habilidad del gobernador Manuel Calderón, quien supo hacerse respetar por los campesinos y mediar entre estos y los hacendados. Sin embargo, al morir Calderón, en 1908, el presidente Díaz escoge como candidato a la gubernatura de Morelos a una persona completamente distinta y ajena a la situación política y social del estado. El escogido fue Pablo Escandón, un militar con aires de aristócrata que, entre comillas, electo como gobernador de Morelos en la forma acostumbrada por los porfiristas, derrotó al candidato postulado por el Partido Demócrata, el ingeniero Patricio Leiva, persona con verdadero arraigo en la región y poseedor de la confianza del pueblo. Como gobernador, Pablo Escandón se puso abiertamente del lado de los hacendados, con lo que aumentó el descontento de los campesinos y dio ocasión para que estos se sumaran a la rebelión que ya empezaba a sacudir a la dictadura. Así que cuando el plan de San Luis Potosí fue conocido en Morelos, los campesinos, esperanzados con las palabras del artículo 3, decidieron integrarse a la rebelión maderista para defender sus derechos con las armas. 3 líderes agrarios se levantan en contra del gobierno: Gabriel Tepepa Herrera, Pablo Torres Burgos y Emiliano Zapata Salazar. Sería este último el que habría de convertirse en el caudillo de mayor arrastre popular en el sur, así como lo fue en el norte Francisco Villa, y en símbolo del agrarismo a nivel nacional, aun cuando sus objetivos iniciales fueran meramente de carácter local. Sin embargo, cabe mencionar que Emiliano Zapata era un campesino de Morelos, pero no era un campesino pobre, puesto que él y su hermano Eufemio habían heredado algo de tierra y de ganado al morir sus padres, y realmente nunca tuvieron necesidad de trabajar como jornaleros en las haciendas. Emiliano se dedicó a cultivar sus tierras y en temporadas de poco trabajo se ocupaba a la compra y venta de caballos en pequeña escala. Fue esta actividad la que, aparte de dejarle dinero suficiente para vivir con cierta comodidad y comprarse lujosos arreos de montar, la que hizo de Zapata un experto domador de caballos, cuya fama provocó que los dueños de las haciendas se disputaran sus servicios. Emiliano Zapata nació en 1879 en Anenecuilco, cerca de la villa de Ayala, en el estado de Morelos. Su familia era ampliamente conocida por los habitantes de aquel lugar y había participado heroicamente en los hechos de la historia nacional. Desde niño, Emiliano fue testigo de los problemas que aquejaban a los campesinos, y ya adulto, cuando se le encargó cuidar las lujosas caballerizas que tenía en la capital un hacendado de Morelos, regresó deprimido a Anenecuilco y comentó que aquellos establos podían avergonzar la casa de cualquier trabajador en todo el estado de Morelos. No obstante que la posición económica de Zapata fuera algo mejor que la de los campesinos de Anenecuilco, estos le tenían confianza y lo consideraban como uno de los suyos. Gracias a esa confianza, en 1909 fue elegido presidente del consejo que defendía las tierras de Anenecuilco
y en el cumplimiento de tal cargo estudió los documentos que acreditaban los derechos de su gente a las tierras. Y fue durante esas gestiones que entró en contacto con alguno de los ideólogos de la revolución. Participó después en la campaña de Patricio Leiva, el candidato demócrata a la gubernatura de Morelos, que fuera derrotado, entre comillas, por Escandón. Debido a estas actividades contrarias a la política oficial, Zapata fue reclutado en el Ejército Federal en febrero de 1910. Sin embargo, obtuvo pronto su licenciamiento, gracias a que un hacendado morelense lo contrató como caballerango mayor de sus establos en la Ciudad de México. Cuando regresó poco después a su pueblo, la situación de los campesinos se había agravado a causa de una nueva ley decretada por el gobernador Escandón, que ocasionó un nuevo despojo de tierra. Zapata encabezó entonces un grupo de hombres armados dispuestos a reclamar sus derechos por la fuerza y envió una delegación al presidente Díaz a presentarle oficialmente la reclamación. Los resultados fueron favorables para los campesinos y con este triunfo Zapata acabó de ganarse la confianza, podría decirse que la devoción de los campesinos de su pueblo, quienes habrían de seguirle cuando decidió unirse a la revolución maderista. Emiliano Zapata logró tomar la ciudad de Cuautla y ese triunfo le valió para constituirse en líder de los campesinos morelenses sobre los otros cabecillas que se disputaban el liderazgo. Pero la toma de Cuautla no parece haber jugado un papel decisivo en la revolución, ya que ocurrió cuando en el norte estaba a punto de caer Ciudad Juárez, en manos de los antireeleccionistas. Quizá pueda considerarse la hazaña de Zapata como un elemento más de los que se conjugaron para obligar a Díaz a renunciar a la presidencia.